sistemas eléctricos de potencia. El día de hoy vamos a hablar de los sistemas por unidad. Bueno, empezamos. Al ir estudiando los sistemas eléctricos de potencia, especialmente cuando se abordan lo que son líneas de transmisión o líneas de transporte y de distribución, son frecuentes la construcción con varios transformadores y diferentes tensiones nominales. En estas circunstancias, los cambios de voltaje e intensidades pueden hacer bastante confuso los cálculos. Para ello es habitual que recurramos al método denominado sistema por unidad, que no consiste en otra cosa que emplear normalizaciones diferentes para las magnitudes de cada tramo. Con ello se puede construir o sustituir el circuito que se encuentra en la pizarra en un circuito más pequeño, o se puede decir en un circuito monofásico en el que se obvian los transformadores y queda simplificado. A la hora de aplicar los sistemas por unidad, el primer paso consiste en elegir la sección del circuito como referencia y adoptar las magnitudes base que suelen emplearse, y estos datos son la potencia y el voltaje base. Nosotros podemos observar en la pizarra que tenemos un sistema eléctrico de potencia. Tenemos un generador, tenemos dos transformadores y también tenemos lo que es nuestra línea de transmisión y nuestra carga. Bien, entonces el primer paso que vamos a realizar es buscar nuestras zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestra zona. Vamos a dividirlas. Entonces la parte de aquí va a ser la zona 1. Acá tenemos la zona 2. Y tenemos nuestra zona 3. Ahora, ¿por qué clasificamos por zonas? Clasificamos por zonas porque, como habíamos dicho al inicio, tenemos la construcción con varios transformadores. En este caso tenemos dos transformadores. Que tenemos la zona 1 va a ser la parte de alta hacia la izquierda. Para nuestra zona 2 tenemos de la parte baja del transformador 1 a la parte alta del transformador número 2. Y nuestra zona 3 va a ser de la parte de baja en el transformador 2 hacia la derecha. Y con eso tenemos seleccionadas nuestras tres zonas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Habíamos dicho también que debemos de obtener nuestros voltajes, nuestro voltaje base y nuestra potencia base. Nuestra potencia base va a ser 5 MVA. Y para este ejercicio lo vamos a utilizar un voltaje base 2 de 50 kV. Desde ahí vamos a partir con este ejercicio. ¿Qué hacemos? Tendríamos que buscar nuestro voltaje base para la zona número 1. Para ello aplicamos la siguiente fórmula. Decimos el voltaje base 1, voltaje base número 1 sobre el voltaje base número 2. Esto va a ser igual al voltaje del transformador número 1 primario, vamos a poner primario, sobre el voltaje del transformador número 1 secundario. A esto vamos a despejar lo que nosotros necesitamos. En este caso necesitamos lo que es el voltaje base 1, la que tenemos aquí. Simplemente despejamos y nos quedaría lo mismo, pero este voltaje
pasaría acá a multiplicar. Voltaje base 2. Entonces una vez que tenemos esto, vamos a sustituirlo por nuestros valores que tenemos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Voltaje del transformador 1 primario es 10 kilovolt sobre el voltaje del transformador 1 secundario, que sería 100 kV. Y me dice por el voltaje base 2. Voltaje base 2 nos dice que es 50 kilovolt. Esto sería el voltaje base 1. Si esto lo calculamos, nos va a dar que el voltaje base 1 es 5 kilovolt. Entonces tenemos 5 kilovolt. Y la misma fórmula aplicamos para nuestro voltaje para el voltaje base 3. El voltaje base 2 sobre el voltaje base 3 va a ser igual al voltaje del transformador 2 primario sobre el voltaje del transformador 2 pero secundario. Ahora lo que nos interesa encontrar es el voltaje base 3, que lo tenemos aquí. Entonces, si nosotros lo despejamos al voltaje base 3, tendríamos lo siguiente. Sería el voltaje del transformador 2 secundario sobre el voltaje del transformador 2 primario y por este es 3, el voltaje base 2. De igual forma, ya solamente lo reemplazamos los valores de nuestra fórmula y obtendríamos nuestro voltaje base 3. Entonces, 10 kilovolt. Bien, entonces tenemos ya más o menos ordenadito nuestros valores, los voltajes bases, la potencia base, y vamos a calcular lo que es las impedancias para cada zona. Entonces para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Impedancia base de la zona 1 va a ser igual voltaje al cuadrado. Tenemos 5 kilovolt elevado, podemos poner por x al cubo al cuadrado sobre la potencia base 5 por 10 a la sexta. Esto es igual. Realizamos nuestros cálculos y tenemos 5 ohmios. Ahora resolvemos para nuestra zona 2. Igual 50 por 10 al cubo al cuadrado sobre 5 por 10 a la sexta. Esto nos da un resultado de 500 ohmios. Y para nuestra zona 3, que esto es igual 10 por 10 al cubo, esto es al cuadrado, sobre 5 por 10 a la sexta, que esto nos da un resultado de 20 ohmios. Entonces nosotros tenemos de la siguiente manera: 5 ohmios para el generador, 500 ohmios para la línea y los 20 ohmios para la carga. Entonces ya hemos encontrado lo que son las impedancias. Tenemos la impedancia de la zona 1, que es 5 ohmios, o para el generador,
Tenemos la impedancia de la zona 2, que es 500 ohmios para la línea, o zona 2, nuevamente reitero. Y tenemos 20 ohmios para la carga, o para nuestra zona 3. Entonces, para este ejercicio vamos a poner los siguientes datos. Vamos a poner que la reactancia de nuestro generador va a ser al 80%. Pondremos que XG es igual a 80%. El transformador 1 va a ser del 90%. XT es igual al 90%. Y XT2 va a ser igual al 75%. Entonces, estos valores les estoy poniendo al azar para poder explicarles de este ejercicio, para hacer lo que es el cambio de base a por unidad de las reactancias. Para ello vamos a utilizar lo que es la siguiente fórmula. Z del elemento es igual a la reactancia anterior por el voltaje anterior al cuadrado sobre el voltaje nuevo al cuadrado y por la potencia nueva sobre la potencia anterior. Esta es la fórmula que vamos a aplicar para encontrar nuestras nuevas reactancias o para hacer el cambio de reactancias. Las reactancias, como están al 100%, tendríamos que dividir para 100. Por ejemplo, en la zona 1 vemos el generador que está al 80%. Dividimos para 100 y nos va a dar que es 0.8. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Para el generador X del generador va a ser igual 0.8 por, hablábamos de un voltaje anterior. El voltaje anterior va a ser el que tenemos en el sistema. En este caso 11 por 11 kilovolt elevado al cuadrado sobre, decíamos que era por el voltaje nuevo. El voltaje nuevo va a ser el voltaje base 1, que es 5 kilovolt. Esto multiplicamos por la potencia. La potencia nueva es nuestra potencia base que ya nos da el sistema. En este caso es 5 MVA. Sobre la potencia anterior, que es 5 MVA. La potencia anterior o la potencia vieja va a ser la potencia que tenemos en el generador. Entonces esto de aquí ya sabemos que nos va a dar 1. Entonces hacemos nuestros cálculos, perdón, aquí también es al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestros datos, lo resolvemos y nos sale un resultado de 3.872 por unidad. Ahora vamos a los transformadores. Trafos. X del transformador 1 es igual. Sería igual, dividimos para 100 y nos va a dar que es 0.9 y este es 0.75. Tenemos 0.9 por 100 kilovolt sobre 50 kilovolt, esto elevado al cuadrado, multiplicamos por las potencias. La potencia tenemos que es 5 MVA sobre 8 MVA.
Resolvemos esto y nos da un resultado de 2.25 por unidad. Vamos a hacer una vez el trafo número 2. Nuevamente, para nuestro transformador número 2 va a ser igual. 0,75 por, diríamos, 10 kV elevado al cuadrado sobre 10 kV elevado al cuadrado y por la potencia. La potencia serían 5 MVA sobre 5 MVA. Esto se nos da C1, esto se nos da C1 y tenemos un resultado de 0,75 por unidad. Bien, entonces en este momento vamos a realizar el cambio de base para la línea. Nosotros podemos observar que tenemos en ohmios y para ello utilizaremos también la impedancia de la zona número 2 que ya habíamos calculado. Entonces tenemos la reactancia de la línea va a ser igual 10 más 100J dividido para nuestra impedancia base número 2, porque estamos en la zona número 2. Entonces, que son 500 ohmios. Ohmios con ohmios se va, esto es igual. Esto me va a dar un resultado de... Voy a colocarlo acá porque voy a necesitar el espacio. 0,02 más 0.2J, o también se podría decir 0.20 con un ángulo de 84.28. Bien, hasta aquí ya hemos hecho nuestro cambio de base por unidad. Y ahora este esquema habíamos dicho que podemos reducirlo a un sistema monofásico. Entonces, para ello hacemos lo siguiente. Vamos a dejar graficado nuestro sistema monofásico. Bien, una vez que hemos encontrado nuestros cálculos de los voltajes base, el cálculo de la impedancia para cada una de las zonas, hemos hecho el cambio de base por unidad de las reactancias, vamos a dejar expresado en un circuito monofásico. Para ello realizamos lo siguiente. Tenemos nuestro generador. Habíamos visto que nuestro generador tiene una reactancia. Vamos a encontrar también nuestro transformador. Tenemos nuestra línea de transmisión. Tenemos el transformador número 2. Y tenemos nuestra carga. Entonces tenemos nuestros componentes ahí. Esto sería un sistema monofásico. Podemos dejarlo expresados como XG1, XT1. Esta es la línea XL y XT2. Y tenemos nuestra carga también. Bien, entonces esto es el ejercicio del día de hoy. Hemos hablado un poquito sobre el sistema por unidad. Hemos dejado expresado en un sistema monofásico. Si tienes alguna duda puedes dejarme en los comentarios. Posterior estaré subiendo lo que son ejercicios de líneas de transmisión. Estaré también haciendo un ejercicio de utilizando el método matemático de Gauss-Seidel, Newton-Raphson. Y sin más que decir, nos vemos el próximo video.